He leído sobre la polémica que si la 5 de Mayo es calle o avenida en la Ciudad de México. Existen libros, relatos y hasta se han instalado en las paredes de la vía pública en diferentes épocas placas o antiguamente losetas con la descripción de calle 5 de Mayo o avenida 5 de Mayo. Técnicamente se deduce que dado el tamaño y la importancia de la vía, esta es una avenida principal con amplias casas y variados comercios. Aún así, hoy en día, la mayoría se refieren como la calle 5 de Mayo, ubicada en la zona poniente del centro histórico de la Ciudad de México, que conecta la Plaza de la Constitución a la altura de la torre poniente de la Catedral Metropolitana con el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central. También hay quien afirma que inicialmente se llamó calle de Alcaicería. Otros aseguran que Callejón de Mecateros y Callejón del Arquillo. Lo que atrajo mi atención fue leer que como consecuencia de las leyes de reforma, después de derribados los conventos de la Profesa y Santa Clara, siglo XIX, quedaron dos nuevos tramos, 2 cuadras, que no tenían nombre e inclusive los capitalinos de la época no querían pasar ni construir ahí, ya que alegaban que ese espacio traía mala suerte. Así que durante un buen rato la calle estuvo en ruinas, llena de basura, sin alumbrado, insegura y sobre todo sin un nombre. Una vez que el ejército mexicano derrotó al francés en la batalla de Puebla, el gobierno de aquel tiempo, presidido por Benito Juárez, decidió colocar una placa para bautizar la calle con el nombre de 5 de Mayo. A principios del siglo XX, el entonces presidente Porfirio Díaz ordenó la demolición del Gran Teatro Nacional o Gran Teatro de Santa Anna para extender la calle 5 de Mayo, pero también para dar paso al proyecto del Palacio de Bellas Artes. Te invito a que hagamos un recorrido con la observación que le hago normalmente a quien me acompaña a gastar zapatos por estas calles. Deleitémonos con la arquitectura de los bellos edificios que vemos, fijando la vista para el cielo. Alguna vez escuché decir, invitamos a mirar hacia arriba cuando caminen por esta o las demás calles del centro. De esa manera, gozar del patrimonio que ha logrado trascender a pesar del tiempo, disfrutando con ellos el coronamiento superior de la arquitectura ecléctica, sus bellos antepechos o cornisas influenciadas principalmente por el romanticismo y el modernismo. Sin duda, en esta calle 5 de Mayo existen muchas edificaciones extraordinarias. Partiendo del Palacio de Bellas Artes, se ubica enfrente el edificio Guardiola, entre las calles de Madero y 5 de Mayo. Ahí trabajó mi suegra cuando era soltera. Además, está el edificio del Banco de México y dentro el museo con el mismo nombre. Casualmente, mi madre, también muy joven, trabajó en este edificio. En ese entonces, a ambas las separaba la calle 5 de Mayo y se vinieron a conocer medio siglo después, cuando en 1979, un día 6 de mayo,
Mis padres fueron a Taxco a pedir la mano de mi prometida Dolores. Tradición súper característica de nuestro país que forma parte del protocolo de la boda. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Atrás del edificio Guardiola se encuentra la Casa de los Azulejos o Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, situado entre Madero y 5 de Mayo. Ya he narrado sobre ello, que perdió varios metros de terreno en la parte norte debido a la creación de la avenida 5 de Mayo. Continuando gastando zapatos, encontraremos en la esquina de 5 de Mayo y Filomeno Mata la Ópera Bar, restaurante del siglo XIX, decorado estilo Art Nouveau, arte, historia e importancia mucho más significativa que el orificio en el techo ocasionado supuestamente por un balazo disparado sin motivo ni razón por Francisco Villa. Otras personas aseguran que esa es una leyenda urbana y que en realidad tal suceso no ocurrió. Frecuentado en sus comienzos por personajes como Porfirio Díaz y su esposa, e inmortalizado en su configuración original por producciones cinematográficas del cine de oro mexicano, Los de Abajo o La Cucaracha y La Generala, así como posteriormente concurrido por escritores como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Luis Cuevas, entre otros. Sus platillos más conocidos son los caracoles en chipotle, los pulpos a la gallega, la lengua a la veracruzana, etcétera, etcétera. Sin duda, uno de los restaurantes insignia del centro histórico. En la esquina de 5 de Mayo con Bolívar está la Palestina, el primer edificio de la ciudad en tener 6 pisos. Hoy, el olor a piel de sus bolsas, mochilas y prendas de vestir atrapan al pisar el interior del local. Aún cuenta con un barandal con las representaciones de cabezas de caballo, donde los jinetes solían amarrar sus corceles cuando acudían a comprar espuelas y sillas de montar, entre otros artículos. Aunque ese ya no es su principal giro, la tienda sigue ofreciendo esos productos, además de contar con la figura de un caballo en tamaño real. He de decir que cuando paso por ahí, me gusta meterme a olfatear aunque no tenga nada que comprar. En la acera de enfrente, casi con Bolívar, está Casa Cuesta, que desde su fundación en 1923 se ha esforzado en ofrecer a los clientes más exigentes la mayor y mejor variedad de telas para caballero. Actualmente cuenta con un extenso surtido de casimires y popelinas de importación, además de telas nacionales con excelente calidad. En 1936 fue inaugurado el edificio del Banco Mexicano, situado en la esquina de 5 de Mayo y Motolinía, antes el Callejón del Espíritu Santo. Este inmueble de estilo Art Deco hoy alberga, en lo que fueran sus bóvedas subterráneas, el 5 Jazz Club, de estilo retro, con cócteles clásicos y presentaciones de artistas nacionales e internacionales, emulando al Zinc, el legendario club de jazz de Nueva York. Si continuamos sobre esa acera con dirección a Catedral, en el número 39 encontraremos unos vitrales coloridos y su anuncio de Dulcería Celaya,
Con casi siglo y medio de vida, es la más antigua que existe en la ciudad y en todo el territorio nacional, ofreciendo a los visitantes una variedad de más de 140 dulces, hechos artesanalmente y con ingredientes de primera calidad. Papelería El Globo es denominada asimismo como la Casa de la Pluma. Papelería El Globo es denominada asimismo como la Casa de la Pluma. Es una papelería antigua, de las pocas que quedan en el centro histórico. Desde el año 1929, su especialidad son las plumas fuentes. Vale la pena conocerla. Cuando he podido, he ido a comprar o simplemente a curiosear y ver aquellas plumas que utilizaba hace más de medio siglo. Variedad de plumas fuentes o estilográficas antiguas y modernas de marcas como Esterbrook, Schiffer, Parker, Faber-Castell, DuPont o Waterman, sin faltar las plumas de moda de finales de los 1900 como Montblanc o Lamy. Tienen sus tinteros o depósitos de llenado, desde los más comunes hasta los más sofisticados, contando además con una extensa variedad de objetos de escritorio. Con casi un siglo de existencia, esa tienda es asistida, si ya no por los propietarios de cuando yo acudía, sí por familiares, tratando de igualar la atención, el servicio y la calidad de sus productos. En la esquina, entrando por la calle de Isabel la Católica, está el Hotel Gillow, fundado en 1875. Es quizá uno de los hoteles más antiguos en México. Al paso del tiempo, se le han hecho reformas a la estructura. A principios del siglo XX, se remodeló para darle una atmósfera de lujo y confort, añadiéndole años después 3 pisos al edificio. El interior del hotel aún conserva el estilo Art Deco de la época, que sigue embelleciendo el lugar. Enfrente está el tradicional Café La Blanca, fundado en 1915, a quien le dedicaré un Gastando Zapatos. Buenos precios, platillos sabrosos y abundantes. Un clásico en el centro histórico de la Ciudad de México. En mi paso por el turismo de la Ciudad de México, conocí e hice amistad de esas que permanecen con Eloy Rodríguez, en aquel momento presidente de la Asociación de Hoteleros de la Ciudad de México, apoyándonos mutuamente en pos del turismo de nuestra capital, cada uno desde su trinchera. Con participación en varios hoteles, le ha dedicado especial atención al representativo Hotel Rioja, el que era supervisado minuciosa y diariamente por su padre, ubicado en la calle 5 de Mayo, a unos pocos pasos de Isabel la Católica. Las veces que he tenido oportunidad de visitarlo, me transporto a ese México de mis recuerdos. Más adelante, sobre esa acera, en el número 61, el Hotel Zócalo, rodeado de historia en cada esquina, ya que se ubica en un hermoso edificio construido en la época colonial, en el cual se estableció el palacio del emperador Moctezuma y más tarde la residencia del emperador Hernán Cortés. Un hotel remodelado con 105 habitaciones. En la acera de enfrente, el Nacional Monte de Piedad, ubicado
a un costado la Catedral Metropolitana, en la esquina de la calle de 5 de Mayo y Monte de Piedad. Esta construcción se remonta a la etapa colonial, edificada sobre las ruinas de uno de los inmuebles más importantes de la época prehispánica, el Palacio de Axayácatl. Sobre la banqueta de 5 de Mayo está la parada del turibús, con un mostrador de venta de los recorridos tours turísticos que ofrecen la ciudad esta empresa del grupo Mobility ADO. En la esquina, donde inicia la calle o avenida 5 de Mayo, se encuentra a la derecha, ya lo mencioné renglones arriba, la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como la plancha del Zócalo, llamado durante el periodo virreinal Plaza de Ánimas, lugar multifacético que presenta una gran variedad de actividades como conciertos, obras de teatro, ferias de libros, ciencia, empleo y más. Al lado norte de la Plaza de la Constitución se verá la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, o coloquialmente la Catedral, donde a un costado empieza la 5 de Mayo, travesía a la que hoy he dedicado el Gastando Zapatos por el centro histórico de la capital de México. Ciertas calles de mi ciudad tienen un encanto que ninguna otra parte tiene.